Bueno, vamos a fenómenos cadavéricos, están vamos a empezar por los fenómenos cadavéricos. Los fenómenos cadavéricos van a ser las alteraciones que se van a manifestar vamos a basar sobre la clasificación de gases separados. Esta es la que más se usa. Esta va dividiendo en fenómenos tempranos y fenómenos tardíos. Los fenómenos tempranos van a ser pasar en horas y los fenómenos tardíos días, meses, años. Los fenómenos tempranos van a ser la acidificación, el algo mortis, que es el cadavérico, y el rigor mortis, que es la rigidez cadavérica, el rigor mortis, que es la rigidez cadavérica, y en esta va a estar el espasmo cadavérico y la deshidratación. Y los fenómenos tardíos, este se va a dividir en dos, ¿no? En destructores y conservadores. Los destructores va a ser la autólisis, la putrefacción, la antropofagia. Y en la ruta B vamos a tener los conservadores, que va a ser la momificación, la adiposía y la purificación. Empezando sobre los fenómenos cadavéricos tempranos, vamos a tener la acidificación tisular. Este se va a dividir en dos fases. Una fase, la primera fase y la segunda fase. La primera fase va a ser la acidificación post-mortem. Esta se va a dar por el descenso de pH porque va a haber una actividad anaerobe, una glicólisis anaerobe. Y eso va a producir la activación de celular, lo que va a hacer que haya una acidificación en el medio. Entonces, esta se va a diagnosticar mediante una prueba, que es la técnica de leche más. Esta se va a tornar, se va a hacer porque se le va a poner un papel, o sea, en la secreción lagrimal, al introducir un papel tornasol neutro bajo los párpados, como lo ven en esta imagen, y para ver la acidificación post-mortem, se va a tornar rojo. Y esto nos va a indicar que el pH va a estar menor a 7. Va a ser la primera fase que va a ser en los fenómenos cadavéricos tempranos, y cuando va a haber la alcalinización, que va a ser la fase 2, es donde se va a elevar el pH, y esta se va a dar por la formación de amoníaco. Y en esta, cuando va a ocurrir la fase 2, que va a ser aproximadamente a los 7 días, es donde va a iniciar los fenómenos cadavéricos tardíos. El algo mortis es el enfriamiento cadavérico. Esta es la pérdida de calor metabólico hasta igualar la temperatura del ambiente. Esto se va a dar primero a las 2 horas en cara, manos y pies. Posteriormente vamos a ver este enfriamiento cadavérico en vientre, cuello, axila. Y a las 24 horas lo vamos a ver en vísceras. O sea, se va a sentir en vísceras el enfriamiento cadavérico, ¿no? ¿Y cómo vamos a tomar la temperatura en estos pacientes cadáveres, ¿no? Va a ser por la temperatura rectal normal, que va a ser 37 grados. Esto le vamos a restar la temperatura rectal del cadáver, y esto entre 1.5, que va a ser la constante, y nos va a dar la temperatura del cadáver. Para el enfriamiento cadavérico va a tener factores modificadores, tanto aceleradores como retardadores. Los aceleradores van a ser los que van a enfriar más rápido el cadáver, como va a ser la niñez, la senilidad, la desnudez, la caquexia, la agonía prolongada, la hemorragia severa, el frío ambiental, ¿no? Y los retardadores van a ser los que van a conservar el calor, va a ser la buena salud, la enfermedad febril, la mejoría de la fiebre y la intoxicación por estímulo. Y los pacientes que van a estar, los cadáveres que van a estar abrigados, estos van a ser más retardadores del enfriamiento cadavérico. Y luego acá son fases que se va a dar en el enfriamiento cadavérico. Estas fases van a ser en relación con el intervalo post-mortem. El intervalo post-mortem va a ser el tiempo transcurrido desde que una persona murió hasta el momento en que se examine el cadáver. Entonces vamos a tener 6 fases. La hipertermia post-mortem, que se va a dar inmediatamente después de la muerte, y esta hipertermia post-mortem se va a dar si el paciente ha muerto por insolación, electrocuciones o radio, ¿no? Y luego la segunda fase, que va a ser el equilibrio técnico, donde no va a haber enfriamiento ni va a haber hipertermia, entonces va a estar una meseta que no va a variar la temperatura. Esto va a ser entre las 2 y las horas. Luego vamos a tener el descenso directo, que es el descenso de 0,5 a 6 grados por hora. Y esto se va a dar entre
el intervalo mortal de estos pacientes. Luego vamos a tener el descenso rápido, que es un descenso de 1 grado centígrado por hora entre 3 y 13 horas tras el intervalo postmortem. Y después en la fase de descenso lentísimo, que es el descenso entre 0,75 grados centígrados por hora y 0,25 grados centígrados por hora, hasta equilibrarse con el medio ambiente, ¿no? Este es donde más vamos a encontrar el enfriamiento cadavérico en nuestros pacientes. En estos cadáveres, este se va a dar entre 13 y 24 horas. Y el infradescenso, donde ya evaporación de fluidos biológicos y ya va a estar también el cadáver. Luego vamos a tener la deshidratación cadavérica. Esto se va a dar por un mecanismo de evaporación constante. La deshidratación cadavérica se va a dar por la evaporación constante que va a haber. Y esto va a depender mucho de la cantidad de agua que tiene cada persona, ¿no? Entonces, esto, por la edad, nos damos cuenta que los hombres tienen mayor cantidad de agua corporal. Entonces, a menor edad, más rápida va a ser la deshidratación. Y esto va a depender del grado hidrométrico, la temperatura ambiental, la permeabilidad de la piel y la presión atmosférica. Y esto nos va a llevar, esta deshidratación cadavérica nos va a llevar a la pérdida de peso. Generalmente esta pérdida de peso se va a dar más a menor edad que en los cadáveres. Estos cadáveres, los que tengan menor edad, van a perder hasta 18 gramos por kilogramo en las primeras horas y en un promedio total al día de 8 gramos por kilogramo. Y en adultos solo se consideran casos extremos como modificaciones que ya no vamos a hablar de fenómenos rápidos. Y luego la desecación de las mucosas. Esta, primeramente, la desecación se va a dar en labios, glande, vulva, y la aparición del ribete rojizo negro en las zonas más externas, como es de los labios. Vamos a tener el ribete rojizo o negro, en este caso y el apergaminamiento de la piel. Esta va a ser a zonas expuestas al medio ambiente o cuando la piel es fina. Y esto es clave para determinar el intervalo postmortem. El diagnóstico del apergaminamiento va a ser la desaparición de la capa córnea. La pérdida de esta barrera protectora va a aislar la piel y va a acelerar la desecación visible de esta. Entonces, es como vemos el apergaminamiento en una zona de tracción o fricción donde ha habido fricción donde ha habido un espacio de fricción. Sí, y los signos oculares, que van a ser los signos más característicos de la deshidratación cadavérica, van a ser estos dos signos, ¿no? El signo de Sommer y el signo de Steinman-Lowry. El signo de Sommer va a ser la mancha negra esclerótica que vamos a observar. Esto se va a dar de 3 a 5 horas por noche y va a ser un triángulo oscuro con base al ecuador de la esclera del ojo. Y esta distribución de pigmento va a ser de coloides por transparencia de la esclerótica adelgazada y se va a acumular más en un volumen, por eso lo vamos a observar. Y el signo de Steinman-Lowry va a ser un hundimiento ocular, va a tener arrugas corneales y depósito de polvo. Y vamos a ver esta capa oscura que se va a dar por la deshidratación y el ojo va a estar más hundido en estos pacientes. Va a haber una opacidad de la córnea. Esto se va a dar, esto va a aparecer si los ojos van a estar abiertos a los 45 minutos y si el ojo va a estar cerrado a las 24 horas. Y el signo de Sommer, lo vamos a ver más si el paciente ha muerto con los ojos abiertos. Luego vamos a tener el rigor mortis, que va a ser la lividez cadavérica. Estas van a ser manchas púrpuras en las partes del declive o sangre estancada en los cadáveres, ¿no? Y se va a llamar hipostasis visceral cuando va a ser en la disección. Vamos a tener la coloración, variación en la coloración, rosa pálido, azul oscuro, rosa cereal, intoxicación pública. El rosa pálido, azul oscuro va a ser normal, o sea, la gente es normal en la gente se muerto, no se intoxica por nada, ¿no? Pero si va a ser rosa cereal, va a ser por la mutación que intoxica por CO2. Achocolatadas se alimenta hemoglobina. Y esta, la lividez mortis va a tener
Entonces, al no haber ATP, no va a haber flexibilidad, va a haber más rigidez en los cadáveres. Por eso va a haber el endurecimiento y retracción muscular. Esto va a empezar a las 3 horas. Sobre todo va a empezar en los músculos pequeños, ¿no? Como la cara, los maceteros, los párpados, luego pasar cuello, tórax, miembros superiores, abdomen y posteriormente miembros inferiores. Estos van a desaparecer de 20 a 24 horas, van a coincidiendo con el inicio de la putrefacción, con lo que es la alcalinidad, ¿no? Luego en estas vamos a encontrar, en el rigor mortis vamos a encontrar el espasmo cadavérico, pero esto no va a ser, o sea, no se va a encontrar cada vez, sino excepcionalmente en algunos pacientes que por la causa de muerte que hayan tenido. El rigor mortis empieza a las 3 horas, pero el espasmo cadavérico es una rigidez instantánea en el mismo momento de muerte de estos pacientes, que se va a dar por una tensión nerviosa antes de la muerte, que esta se va a dar si el paciente ha muerto por convulsiones, hemorragias cerebrales, heridas por arma de fuego y electrocución. Luego vamos a entrar, ahora tenemos a los fenómenos cadavéricos tardíos, que estos van a ser posteriores a los fenómenos cadavéricos tempranos, que son la transformación de manera sostenida de estos cadáveres y van a depender mucho de los factores internos y condiciones ambientales. Esta importancia médico-legal de los fenómenos cadavéricos tardíos está asociada con el tanatocronodiagnóstico, el valor probatorio de investigaciones, la reconstrucción del escenario de fallecimiento y apoyo a la justicia y la salud pública, y la identificación y conservación. Pasados los fenómenos cadavéricos tempranos, que es más o menos el tercer día, van a venir los fenómenos cadavéricos tardíos. Estos se van a dividir en dos, ¿no? Fenómenos cadavéricos destructores y fenómenos cadavéricos conservadores. Voy a empezar por los fenómenos cadavéricos destructores, que va a ser la autólisis, la putrefacción y la autofagia y la cadavérica, ¿no? Vamos a empezar con la autólisis. Este va a ser el colapso interno. Esta va a ser una disolución de los tejidos por enzimas o fermentos propios del organismo. Estas no van a intervenir bacterias, esto va a ser netamente del cuerpo por las mismas enzimas del organismo que se va a dar. Entonces vamos a tener en la sangre la hemólisis, la destrucción de los eritrocitos de 2 a 3 horas, y esta destrucción va a liberar la hemoglobina y eso va a hacer que la túnica íntima esté rosada. Luego vamos a tener en el encéfalo reblandecimiento vertical y liquefacción en el cerebro. Por eso, al hacer la necropsia, vamos a ver que el cerebro va a estar así, casi desasido. Bien. Y luego la vesícula biliar, inhibición de la bilis, el tejido hepático. En la glándula suprarrenal vamos a tener que la glándula va a estar más fluidificada y sobre todo de la médula. Luego vamos a tener páncreas, en el páncreas el reblandecimiento y la liquefacción por las enzimas pancreáticas, y en el estómago y el esófago el reblandecimiento de la mucosa por el ácido gástrico. Luego, casos especiales en fetos recién nacidos o la maceración. ¿Por qué se va a dar la maceración en los fetos? Se va a dar porque esto va a estar asociado con proteínas, las enzimas, más el líquido amniótico. Luego pasando a la segunda etapa, que es la putrefacción, en acá ya es cuando tienen acción las bacterias. Como en la muerte ya no hay inmunidad, ya la inmunidad ha cesado, entonces ¿qué pasa? La ubicación inicial de las bacterias que tenemos normalmente, que son buenos técnicos con el metabolismo, van a estar en los intestinos. Y entonces, cuando no va a haber inmunidad, estos van a provocar un medio de cultivo, van a metabolizar proteínas y carbohidratos, y posteriormente al segundo medio de cultivo, lo que posteriormente se va a diseminar por vía hematógena, ¿no? Estas bacterias van a ser agentes aeróbicos y agentes anaeróbicos. Los aeróbicos van a ser los proteos vulgaris, Escherichia coli, y los anaeróbicos vamos a tener Clostridium perfringens, el Putridus gracilis y los Fuchsius macus. Los más asociados con la putrefacción van a ser los anaeróbicos. Y la bioquímica del color. La putrefacción va a tener 4 etapas y cuáles hay que tener en cuenta la bioquímica del color. La putrefacción va a comenzar a darse después de 12 a 24 horas post-mortem, según la edad. Comienza en fetos expulsados recién nacidos en fosas nasales y ojos. Y en niños y adultos va a ser la porción secal del intestino grueso. Y se acentúa más cuando
asintomático, que va a ser la que va a durar de 24 a 48 horas, es donde va a haber la acción bacteriana desde los intestinos. Esto va a provocar los cambios de color en la superficie corporal y vamos a encontrar la mancha verdosa abdominal, como es en este caso, que se da más sobre todo en los adultos, y el veteado venoso, que es este, que se va a dar en la red venosa superficial. Luego vamos a tener el periodo enfisematoso, que va a ser a una semana. Esta va a ser por la producción de gases por las bacterias, y esto va a ser donde el cuerpo va a tener un aspecto esponjoso, gigante, consistencia, y la fascia va a ser necroide. Y la producción vamos a encontrar en esos pacientes de los ojos, la lengua y el recto. Y los fenómenos cutáneos vamos a ver que van a tener ampollas con líquido y desprendimiento de epidermis en colgado, palmas y plantas. Y en las embarazadas, en el parto post-mortem, vamos a observar el periodo enfisematoso. Luego vamos a tener el periodo policuático, o también el periodo de liquefacción, que va a ser de 2 a 4 semanas. Este aspecto, en el periodo de policuático o liquefacción, el paciente va a tener un aspecto de jalea parda, donde va a ser muy frágil, como va a tener necrosis liquefactiva, entonces va a ser maleable, ¿no? Y la piel acaramelada, como en esta foto. Y en la reducción esquelética, que esta se va a dar en niños de 3 a 5 años, va a haber la desaparición de las partes blandas y avance hacia la pulverización ósea, como lo vemos en este caso. Y a los 5 años vamos a ver sobre todo en cadáveres inhumanos que van a estar en bóvedas. Y de 5 a 50 años enterrados en tierra o en la intemperie. Luego vamos a tener la antropofagia. En esta ya también va a estar relacionado con la destrucción del cadáver por animales. O sea, ayudan a la destrucción de los animales que van a existir en el medio ambiente, como fuese las moscas y las larvas, ¿no? Que ponen huevos alrededor de la nariz, boca, ano y secretan enzimas, y estos van a ayudar a una destrucción más acelerada. Vamos a tener los perros y los lobos, que estos sobre todo van a devorar los miembros inferiores, y vamos a las ratas, que van a comer partes de la cara, manos, y van a dejar alguna superficie poroída. Y los peces, que van a preferir el cartílago de la oreja, los párpados y los brazos. Luego vamos a tener los fenómenos conservadores, que va a ser la momificación, la adipocina y la codificación. La momificación, esta se va a dar porque va a haber un ambiente seco y más una alta evaporación, lo que va a generar que el cadáver se seque más, ¿no? Y eso lo provoca la momificación. En esta momificación, tanto va a estar seca la piel como el tejido, todo va a estar seco y los músculos también van a estar secos. Las condiciones necesarias para la momificación es que el medio esté seco, con calor y aire circulante. El cadáver va a estar adelgazado, desangrado y un proceso mínimo de 1 año. La momificación dura un proceso mínimo de 1 año y puede iniciar desde el comienzo del post-mortem o después de la putrefacción incipiente. Y las características son gran pérdida de peso y la piel oscura, retraída, dura y adherida al esqueleto, como se ven las momias. Y conservar formas externas, posible identificar. Por eso la momificación lo hacen sobre todo en las momias. Y comienza alrededor del primer año post-mortem. Inicia en zonas expuestas, la cara, la mano, los pies, y luego afecta a todo el cuerpo, incluidas las vísceras, y estas se mantienen por años. Luego vamos a tener la adipocina, y esto va a ser una saponificación y hidrólisis bacteriana de las grasas. Esta se va a dar en condiciones de ambiente húmedo, frío y sin oxígeno, y suele presentarse en cadáveres sumergidos en agua estancada, enterrados en suelos húmedos o inhumaciones profundas. Vamos a tener las características de la adipocina, va a ser una apariencia blanquecina, sedosa, untuosa y maleable en las etapas iniciales, y esta con el tiempo se va a convertir en amarillenta, dura y quebradiza. Luego esta va a detener la acción bacteriana al cambiar el pH de los líquidos, y su duración aparece entre los 4 a 6 meses post-mortem y puede completarse tras los 2 años. La adipocina significa adipo de tejido graso, y la cira, que es de cera, que va a convertir los adipocitos en cera, la grasa en cera. Luego vamos a tener la colinificación, que esta se parece a la momificación, pero no es lo mismo, sino
Y la piel, en este caso, la piel va a adquirir un aspecto de cuero recién curtido. Vamos a tener que este se va a dar el final del primer año y comienzo del segundo año de los cadáveres, y su importancia médico-legal es la identificación del cadáver, diagnóstico de la causa, diagnóstico del intervalo post-mortem, y las características principales van a ser la piel en aspecto de cuero, los tejidos desecados, este va a tener un olor a éteres. ¿Qué es este olor a éteres? Es un olor dulce, así que van a tener estos cadáveres. Y la conservación van a ser en formas exteriores y en un entorno trasluzado en el fondo del pelo. Aquí está la síntesis de la cronología, que son los fenómenos cadavéricos tempranos y los fenómenos cadavéricos tardíos. La acidificación tisular y los signos oculares lo vamos a ver de 0 a 45 minutos, y de 3 a 24 horas va a ser la aparición de la lividez, la rigidez muscular y el algo mortis, ¿no? Y luego, del día 1 al día 4 va a ser el inicio de la putrefacción. La mancha verdosa es el inicio, que es el periodo cromático, donde va a aparecer esta mancha verdosa. Y en la semana 2 a 4 vamos a tener el periodo de licuefacción, donde vamos a ver el degradamiento de los tejidos. Y en el mes 6 y 12 va a haber la aparición de los fenómenos conservadores, que va a ser la adipocida, la momificación, la codificación, según el medio ambiente que esté expuesto este cadáver. Luego a los 3 a los 5 años vamos a tener la reducción esquelética y la pulverización. Acá es un cuadro para poder diferenciar los casos donde vamos a tener un intervalo de tiempo de los fenómenos tempranos van a durar de 38 a 72 horas, y los fenómenos tardíos inician a partir del tercer día, ¿no? Y se extienden estos por meses o años. Y la base del mecanismo en los fenómenos tempranos va a ser físico-químico, y esta va a tener por la interrupción de los procesos vitales y las fuerzas naturales, post-muerte, ¿no? Rápidamente, los fenómenos tempranos se van a presentar posterior a la muerte. Y los fenómenos tardíos son asociados a los microbios, a la flora ambiental, a la degradación. En la finalidad forense, los fenómenos tempranos vamos a tener el cronodiagnóstico preciso para determinar la hora exacta de muerte. Y en los fenómenos tardíos vamos a tener la data de muerte a largo plazo. Y en la evolución de los fenómenos tempranos vamos a tener que van a ser temporales y parcialmente reversibles, como en la lividez. Y en los fenómenos tardíos, estos van a ser progresivos y van a ser irreversibles. Van a culminar en la destrucción o conservación de estos cadáveres. Bueno, ahora vamos a continuar con el cronodiagnóstico. El cronodiagnóstico va a ser en sí el estudio, como tal, el cálculo del tiempo transcurrido en el cual se produjo la muerte del individuo hasta realizar el acto pericial. Esta estimación del intervalo post-mortem es, como dije previamente, una de las técnicas muy difícil porque es muy imprecisa, y es necesario correlacionar con distintos aspectos para tener un criterio cronológico sensato. Ahora, para determinar este periodo post-mortem, vamos a evaluar distintos aspectos que ya se ha explicado anteriormente, para determinar si es un cadáver reciente o determinar si es un cadáver antiguo, ¿no? Entonces, si es un cadáver reciente, vamos a ver primero los fenómenos tempranos, como por ejemplo el enfriamiento, la lividez. También podemos hacer otros exámenes como la química ocular. Si el cadáver es tardío, vamos a ver los signos de putrefacción, degradación de tejidos blandos o la colonización entomológica, ¿no? Y ya es un cadáver más antiguo, vamos a ver ya cambios, ¿no? Óseos y destrucción estructural. Entonces, lo primero que tenemos que examinar son las reacciones suprevitales. ¿Qué son las reacciones suprevitales? Son estas reacciones o respuestas que el cuerpo aún tiene después de la muerte. Entonces, estas reacciones van a ser la excitabilidad muscular. ¿A qué se refiere? Es en sí la respuesta que el cuerpo tiene hacia una corriente eléctrica, en este caso
caso, se usa la corriente farádica, que es un método en el cual se van a inyectar se utilizan dos inyecciones que se insertan en los ángulos externos de los labios y los ojos. Entonces vamos a tener, de acuerdo a eso, varias respuestas. Una respuesta fuerte, mediana o débil. Una respuesta fuerte va a ser básicamente la contracción facial generalizada, que se va a dar a los 45 minutos. A partir de los 45 minutos dice que va a haber una fuerte excitación de los párpados, pero una excitación mediana en los labios. A los 105 minutos es mediana en los párpados y débil en los labios. A los 135 minutos no va a haber mucha respuesta en los labios y tampoco va a haber una respuesta más débil en los párpados. También otra reacción suprarbital son las regiones pupilares, ya que vamos a tomar en cuenta la midriasis y la miosis, ¿no? Y se va a utilizar la inyección de pilocarpina. Entonces, tenemos la midriasis, que va a haber una reacción de midriasis entre las 8 y las 17 horas. Sí, va a haber una reacción de miosis entre las 14 y 20 horas. Y nos dice también que puede haber una reacción doble, o sea, puede haber midriasis o miosis entre las 3 y 11 horas. Otra reacción son los cambios rutinianos, donde vamos a utilizar un farmacoscopio para observar las respuestas. Pero tenemos antes que hidratar la córnea con agua o solución salina. Entonces, tenemos varias respuestas según el tiempo. De 5 a 120 minutos vamos a encontrar una fragmentación de las columnas de los eritrocitos en los vasos de la retina, que se van a ver como un patrón de vagones en tren, o el signo también de que Kevorkian. De 7 a 10 horas se va a completar la decoloración del disco óptico. En sí, este proceso va a iniciar a los 5 minutos, pero la decoloración como tal del disco óptico se completa a las 10 horas. Y a partir de las 15 horas vamos a ver que ya la retina como tal ya quiere otro tono de color, un tono gris, un tono amarillo grisáceo, etc. Pero también vamos a encontrar la desaparición de los vasos sanguíneos y también la exposición de la mácula. Otra reacción supraorbital es la coagulación post-mortem, donde vamos a extraer sangre de la vena femoral y vamos a ver que el coágulo se va a producir en un lapso de entre 1 a 12 horas post-mortem. Ahora, también, como dije, se van a utilizar la evaluación de los fenómenos tempranos. Y los principales que vamos a tomar en cuenta son tres, que va a ser el enfriamiento cadavérico, la rigidez y la lividez. El enfriamiento cadavérico va a ser más evidente en zonas pues, más expuestas, o sea, en las manos, en los pies, en la cara, aproximadamente de 2 a 4 horas. Y va a ser más tardío en las zonas como el cuello, las axilas y las vísceras. Entonces nos indican que tenemos una curva de dispersión térmica. En acá se refiere que en un primer periodo de tiempo, de 3 a 4 horas, va a disminuir la temperatura a medio grado por hora. La segunda fase, el segundo periodo, va a durar de 6 a 10 horas, que va a disminuir 1 grado por hora. Y el tercer periodo nos indica que va a disminuir entre 0.75, 0.5, 0.25 grados por hora hasta que la temperatura del cadáver se iguale con la temperatura del ambiente. Pero a su vez también es importante tomar en cuenta otros factores que van a modificar la temperatura del cadáver, ¿no? Por ejemplo, si tiene el paciente hipotermia, si es delgado, la ropa que presentaba o si estaba vestido o no, si es obeso, etc. La temperatura va a disminuir rápido o más lentamente de acuerdo a estos factores. También otros factores que aceleran el enfriamiento, la pérdida de sangre, la deshidratación, enfermedades crónicas, otros que retardan el enfriamiento, que enfermedad febril, muerte súbita o las intoxicaciones. Y condiciones también individuales como los fetos recién nacidos, los niños, ancianos. La talla también, el peso influye mucho en la determinación de la temperatura del enfriamiento cadavérico. Pero ¿cómo se va a determinar? Principalmente se va a utilizar varios métodos, pero la búsqueda por excelencia de la temperatura es en el recto, ya que se van a obtener con el termómetro. Se tiene que introducir el termómetro profundamente, mínimo 10 centímetros, para realizar una lectura adecuada de la temperatura. Y se debe dejar por periodos largos de minutos prolongados. Y se va a utilizar esta regla de Gleiser que nos
fórmula que nos indica la temperatura normal menos la temperatura actual del cadáver sobre esta constante que nos puede indicar el tiempo, el enfriamiento cadavérico. También tenemos en acá una curva de enfriamiento de Marshall y Hort, que nos indica que va a haber dos fases del enfriamiento. Una primera fase que a las 3 horas solo va a disminuir la temperatura de 0.5 grados, 0.5 grados, pero después tenemos una caída rápida de la temperatura que es un grado por cada hora hasta aproximadamente las 12 horas. Pero lo que se utiliza también, que es más fácilmente medible, es el termograma de Hensky, que va a tomar en cuenta la temperatura rectal, la temperatura ambiental y también el peso del cadáver. Y pues vamos a ver esta intersección que va a reemplazar en esta ecuación que les dije anteriormente. Y también vamos a ver que mediante factores de corrección empírica vamos a entender el intervalo post-mortem más específico o más específico, ¿no? Y no tiene márgenes de error de 2.8 horas aproximadamente. También otros fenómenos cadavéricos que vamos a tener en cuenta para determinar el tiempo post-mortem son las livideces y la lividez cadavérica. Como ya les con mi compañera, la lividez cadavérica va a aparecer a partir de las 3 horas y puede ser modificable hasta las 12 horas. Después de las 12 horas, las livideces no se van a modificar, pero aún conservan todavía esa capacidad de formarse nuevas livideces. A partir de las 24 horas, las livideces se van a fijar, pero ya no se pueden modificar ni tampoco pueden aparecer nuevas livideces. Y la rigidez cadavérica que también va a iniciar a partir de las 3 horas, puede tener una interacción de manera progresiva hasta las 12 horas o 15 horas, y luego, a partir de este tiempo, la rigidez va a ser más completa, como se puede ver en la imagen, y a partir de las 24 horas vamos a suceder que la rigidez va a desaparecer, ¿no? Va a ir a una sola rigidez. Entonces, tenemos esta regla que es la regla de King, que nos indica que va a tomar en cuenta tanto la temperatura corporal como el tono muscular. Entonces, si el cadáver está frío y está tibio, se nos dice que tiene un periodo post-mortem de 3 horas. Pero si está rígido y está tibio, tiene un periodo de 3 a 8 horas. Ahora, si está rígido y está rígido y está frío, tiene un periodo de entre 8 a 36 horas, y si está frío y está flácido, tiene un periodo de más de 36 horas aproximadamente. En cuanto a los fenómenos fisiológicos que debemos tomar en cuenta, es el contenido gástrico. Clásicamente, el examen se caracteriza porque vamos a ver si los alimentos son bien diferenciados, si son alimentos apenas reconocidos o si el estómago está vacío. Si son alimentos bien diferenciados, la muerte ocurrirá a partir de 1 a 2 horas después de la ingestión. Si son alimentos apenas reconocibles, la muerte ocurrirá de 4 a 6 horas después de la ingestión, y si el estómago está vacío, la muerte ocurrirá después de las 6 horas de la última ingestión. Pero esto no se toma mucho en cuenta, no se emplea así como dicen, ¿no?, para diagnosticar el intervalo post-mortem, ya que hay varios factores que pueden modificar el vaciamiento gástrico. Uno de ellos, por ejemplo, es que la digestión aún después de la muerte puede continuar. Además, también está sujeto a la naturaleza de los alimentos, ya sea, por ejemplo, si es fluido, el vaciamiento va a ser más rápido, y, por ejemplo, las grasas o si es licor, etc., ¿no? O también está sujeto al sistema parasimpático, porque puede retardar o detener movilidad gástrica. Y también se toma en cuenta el contenido vesical. Si la vejiga está vacía, sugiere que la muerte ocurrió poco después de que el cadáver haya orinado, ¿no? Ahora, ya que la vejiga puede tardar unas horas en llenarse tras la ingesta
varios años después de la última vez de que el sujeto está vivo, ¿no? Pero eso también está sujeto a otros factores propios, como por ejemplo si el paciente tenía prostatitis, etcétera, ¿no? O disfunción vesical, etcétera. Tenemos también otros fenómenos bioquímicos, como por ejemplo se va a utilizar un examen donde se va a medir el potasio en el humor vítreo. Pero el potasio también sí aumenta después de la muerte, pero eso también, esta concentración está sujeta a la velocidad de que el individuo entre en un estado de putrefacción. Entonces es muy variable. Es decir, la concentración del potasio puede elevarse, pero el primer día puede tener una variabilidad de 10 horas, el segundo día de 20 horas o el tercer día de 30 horas. Entonces es muy variable. En cuanto a la putrefacción, como ya se ha dicho anteriormente, cuentan de varias fases, ¿no? Pero en sí lo que nos dice Alvarado es que a partir de las 24 a 36 horas vamos a observar la mancha verdosa abdominal. Ya a las 48 horas se va a observar el veteado venoso. A los 2 meses ya vamos a tener esa ponificación del tejido subcutáneo. A partir de los 3 a 6 meses va a haber una transformación adiposa ya en la cara. En la cara puede ser superficial de 3 meses o profunda a 6 meses. De 3 a 4 años ya vamos a ver que ya va a haber la desaparición de todas las partes blandas. Y a los 5 años la desaparición de los ligamentos y cartílagos. También vamos a tener otro recurso para estimar el tiempo intervalo post-mortem, utilizando la entomología, que es en sí la rama de la biología forense que estudia la sucesión de los insectos, principalmente los dípteros, como las moscas y artrópodos, y también de acuerdo a su ciclo biológico podemos determinar, nos puede ayudar, ¿no?, a determinar este tiempo. Como dice, actúa como reloj biológico para calcular la precisión del intervalo post-mortem. En sí, estos insectos van a venir igualados después de la muerte de una persona, ¿no? Entonces, van a invadir y van a depositar sus huevos en el cadáver. Y puede ser un indicador mínimo del intervalo post-mortem. Cuando ya las larvas están más maduras, lo que se hace en sí es medir toda la longitud de la larva y de acuerdo a ello tratar de aproximarse a una hora del intervalo post-mortem. Y lo que se hace en sí es que las larvas deben fijarse en agua en ebullición antes de su conservación para que sea un examen específico. Entonces, como dije, vienen en olas, ¿no? La primera ola, la más inmediata, va a ser de la familia Caliporidae, que son las moscas verdes y azules. Son las primeras en detectar y llegar al cadáver. Esto va a indicar la exposición temprana al medio ambiente exterior. La segunda ola está por otra familia como las Arcophagidae, que son las moscas grises, que son ovovíparas, que van a depositar las larvas vivas directamente. Pueden aparecer en sí de manera simultánea o puede aparecer esta segunda ola después de la primera ola, ¿no? Y la tercera ola ya son con otro tipo de microorganismos, como son los escarabajos, que ya están asociados a una degradación más profunda, ¿no?, en estadios ya de putrefacción. Como dije, los dípteros van a ser los primeros en llegar al cadáver y a minutos, ahora después del fallecimiento, y van a depositar sus huevos en los orificios naturales y también en las zonas húmedas y nos sirve para el cálculo del intervalo post-mortem. Lo que se hace, como dije, es determinar la longitud de la larva, que va a permitir determinar la cantidad de días transcurridos desde la muerte. Por último, tenemos también que otros fenómenos más tardíos para determinar si un cadáver es muy antiguo es los restos esqueléticos, ¿no? Y nos indica que podemos ver desde 2 a 4 años la aparición de la capa de moho, de 6 a 8 años la desaparición de la médula, pero aún va a persistir la capa negruzca orgánica. De 10 años la cavidad medular va a estar totalmente blanqueada. A partir de 10 a 15 años
va a haber el inicio de la destrucción estructural y a partir de los 50 años va a estar en sí el hueso en un estado quebradizo, frágil, la superficie altamente porosa. Bueno, continuamos con lo que es la necropsia médico-legal, que básicamente va a ser un proceso, tanto interno y externo, de un cadáver que va a estar determinado por una autoridad y va a tener la única finalidad de esclarecer cómo falleció. Los objetivos de realizar una necropsia van a ser determinar lo que es la causa de la muerte, que es el diagnóstico final, ¿no?, que se le va a dar, el tiempo de muerte, como ya han hablado mis compañeras, el diagnóstico, la identificación, que esto es importante, determinar el agente causante, el mecanismo que ya hemos estudiado en los anteriores aportes, como las asfixias, armas de fuego, arma blanca, y la periodización, ¿no?, que es todo lo que se ha encontrado acá. Bien, entonces hay algunas diferencias entre autopsia clínica y necropsia médico-legal. La autopsia clínica va a ser básicamente para confirmar el diagnóstico médico, ¿no? O para evaluar el tratamiento. Cuando ha llegado a una persona fallecida a un centro y necesitamos determinar la causa de la muerte. Requisitos, o el requisito legal es que va a requerir el consentimiento de la familia, ¿no? Y el ejecutor va a ser un patólogo clínico. En cambio, la necropsia médico-legal, el objetivo es investigar las causas violentas o sospechosas de implicación legal, ¿no? Esto no va a requerir lo que es el consentimiento familiar, lo puede determinar un fiscal si es que la situación lo amerita. Y el ejecutor va a ser un médico legista y un patólogo forense, ¿no? ¿En qué casos se hacen lo que son las necropsias médico-legales? En las muertes violentas, cuando hay homicidios, suicidios, accidentes domésticos, de tránsito, de trabajo. Cuando hay muertes no violentas, ¿a qué se refiere? Cuando hay muertes súbitas de cualquier causa, como el anterior grupo lo explicó, muerte de lactante, etcétera, donde hay se tiene que buscar la causa y sin atención médica adecuada, negligencia médica, o con atención médica pero sospechosa, ¿no?, con negligencia. Y algunas otras causas, como por ejemplo abortos sospechosos que hayan sido provocados, infanticidio, muertes en zonas peligrosas como cárceles o en custodia, litigantes o en riesgo laboral, durante procedimientos médicos y cadáveres no identificados, o los NN, no conocidos. Ahora las bases, bueno, hay en el artículo 196 del Código Procesal Penal nos habla de la necropsia y nos dice que si hay sospecha de criminalidad, la necropsia es obligatoria. Entonces tenemos que determinar lo que es la causa de muerte, identificar al cadáver y lo que es la recolección de las evidencias o la toma de muestras. Hay excepciones cuando no debemos hacer una necropsia, cuando hay un accidente de tránsito, pero es obligatorio solo para el conductor y no para las víctimas. Entonces, no como un pasajero en un bus interprovincial, sin sospecha criminal, atropelló a otra persona. Ahora, en desastres naturales o pandemias, ¿no? En desastres naturales, bueno, puede ser un huaico, que no hay sospecha de criminalidad ahí, entonces no se puede, bueno, no es necesario proceder con una necropsia. Y en la pandemia, ¿no? Como habíamos visto, en la pandemia de COVID-19 ya no se hacían las necropsias o las autopsias, ya no se hacían por el protocolo, ¿no?, de sanidad. ¿Quiénes están encargados de realizar todo este proceso? Es el fiscal, los peritos y la Policía Nacional. Ya, ahora, hay un equipo que se utiliza para hacer todo el proceso de la necropsia, ¿no?, que va desde la mesa de necropsia, que tiene que tener accesos para desagüe, ¿no? Porque recordemos que todos los líquidos van a salir, ¿no?, del cuerpo. Entonces vamos a tener también todo lo que nos va a necesitar, vamos a necesitar para aperturar cavidad, como por ejemplo cuchillos, bisturís, sierras, también vamos a necesitar tijeras para ver, porque tenemos que examinar cada órgano, tenemos que tener tijeras para órganos sólidos y órganos sólidos. Y así también tenemos que tener lo que son instrumentos de recolección, para la recolección de muestras. Ahora, el protocolo de necropsia o el proceso es el inicio, que es la recepción y admisión de lo que es el
el cadáver, ¿no? Donde tenemos que tener primero y tratar de ver o informarnos de qué es o dónde lo hemos encontrado. Primero es eso, después ver la fecha, la hora, ver la cadena de custodia policial, el registro forense y las fotografías iniciales, ¿no? Es como una situación o una vista de todo lo o cómo lo han encontrado el cadáver. Lo segundo es el examen externo. Acá básicamente no debemos tocar al cadáver, solo observar, ver su ropa, tenemos que ver las prendas, si es que digamos se ha encontrado, tiene algo peligroso dentro del cuerpo. Podemos tomar radiografías y ver los fenómenos cadavéricos, ¿no? Sin tocar nada, porque podemos alterar estas pruebas, ¿no? Entonces, tenemos que describir, localizar específicamente si es que hay alguna, si es que es por arma de fuego, la cavidad de salida, la de entrada, si es por arma blanca, la longitud, la profundidad, etc. Entonces, en el examen interno, acá sí ya va a haber una apertura de la cavidad como tal y vamos a, antes de sacar todos los órganos, tenemos que ver si es que ha sido un proyectil, por ejemplo, determinar toda la trayectoria del proyectil para ver hasta ese punto recién podemos sacar todos los órganos. Si no se encuentra o no se ve la trayectoria, entonces tenemos que seguir investigando o ver otras formas de ver, ¿no?, la trayectoria. Ahora, después sigue lo que es la toma de muestras, que bueno, hablamos de la toxicología, anatomía patológica, genética, etcétera, ¿no? Y el cierre y la conservación, ¿no?, que es al final cerrar la cavidad. Y bueno, disposición final y el trato ético del cadáver. Y finalmente el informe pericial, ¿no?, que ya es el certificado de función y el dictamen final. Entonces, el examen externo, como les decía, no solo observamos y describimos, tenemos que ver la edad aparente, los tatuajes, si tiene algún tipo de identificación, si tiene algún tipo de lesión, signos cadavéricos, como ya habían dicho mis compañeras, lividez, ciertas, no sé, cortaduras, lesiones, etc. Signos de enfermedad, si tiene ictericia, cianosis, petequias, etc. Y evidencias de trauma, ¿no?, contusiones, asfixias, si por arma de fuego, por arma blanca. Ya, ahora en el examen interno se va a dividir en dos, ¿no?, lo que es la apertura de la cavidad craneal y la apertura de la cavidad torácica y pélvica. Entonces, en la cavidad craneal se va a hacer una abertura de oreja a oreja de tipo diadema y se va a retraer todo lo que es la piel en dos, ¿no?, hacia la frente y hacia atrás. Entonces, acá tenemos que ver lo que son fracturas, si podemos percutir el cráneo, entonces vamos a ver si hay fractura de base de cráneo, etc. Ahora, en la incisión del tórax y del tórax, el abdomen y la pelvis, vamos a tener tres tipos de incisiones. La primera va a ser en tipo I o recta, que puede ir desde la parte pélvica hasta la base del cuello, ¿no?, para abrir todo básicamente. La otra va a ser la incisión de tipo Y, que nos va a permitir igual, ¿no?, desde el pubis hasta la horquilla external y de la horquilla external hacia las apófisis mastoideas, que nos va a permitir disecar básicamente o ver lo que es el cuello, ¿no? Y segundo, lo que es el tipo T, que va a ir desde el pubis hasta la horquilla external y de acá de hombro a hombro, ¿no? Ya, entonces ya hemos visto cómo se apertura, entonces ahora vamos a hacer la evisceración, que vamos a hacer cuatro técnicas, ¿no? La técnica de Buchó, que nos va a decir que va a ser la extracción de órgano por órgano para ver principalmente las anomalías de cada órgano. Su desventaja es que vas a perder limitaciones inmediatas anatómicas, ¿no? La de la estudia, que va a ser la evisceración total en un solo bloque de todos los órganos y va a ofrecer una máxima preservación de todas las estructuras, ¿no? La técnica de Rokitansky, que va a ser la disección de los órganos in situ para la remoción posterior, ¿no? Esto va a ser importante porque en casos de riesgo de hepatitis o VIH puede haber tenemos que ver la manipulación extrema y de riesgo, ¿no? Y finalmente la técnica de Gauss, que va a ser la remoción por bloques separados, ¿no?, por sistema
Entonces va a representar un balance anatómico práctico. Acá tenemos que ver que antes de sacar todo tenemos que ver cómo está compuesto todo. Si es que ha habido hemorragias, si el órgano está completo, incompleto, roto, etc. Si es que son órganos huecos, tenemos que ver el contenido. Ahora, la recolección de las muestras. Todo el órgano sospechoso de algo, pues que sea sospechoso, tiene que ser recolectado. Si es un órgano sólido, tiene que ser una muestra del órgano sólido. Y luego la muestra del contenido del órgano y tenemos que aperturar todo el órgano. Bien. Entonces puede ser a sangre o morbillo para el análisis toxicológico, contenido gástrico para ver los residuos orgánicos, fluidos hisopados para ver genética, análisis biológicos, por ejemplo, el fragmento de órganos para ver básicamente la anatomía patológica, si es que se ve un infarto, por ejemplo, en una muerte súbita, y la evidencia de la balística, ¿no? Si es que ha habido por armas de fuego. Siguiente. Y ahí está lo que ya habían hablado mis compañeras, que es el cronotanatodiagnóstico, que es súper importante. Frío, flácido, tibio, rígido, frío, rígido y frío, flácido, ¿no? Y después ya comenzamos con lo que son los fenómenos térmicos. Siguiente. Ahora, en la matriz de certificación, bueno, acá hay documentos que se realizan después de haber cerrado el cadáver, que es el informe pericial de la necropsia, el certificado de la necropsia que lo hace cuando se termina todo, y el certificado de defunción que lo da el MINSA, ¿no? Cuando ya acaba el proceso. Y la arquitectura del informe médico pericial, ¿no? Médico legal. Al inicio está el contexto, los datos del fallecido, las autoridades que intervienen, el inventario de las prendas, si ha tenido dinero, etcétera, ¿no? Con qué se han encontrado, el cronotanatodiagnóstico, los fenómenos cadavéricos tempranos y tardíos, y la estimación del tiempo que lleva fallecido. Los hallazgos anatómicos, que es el examen que hemos visto tanto interno y externo, que lo podemos hacer por regiones sistemáticas de acuerdo a los métodos que hemos visto, ¿no? La traumatología, si es que hay algún tipo de lesión externa, interna, y exámenes auxiliares, ¿no? Como los de laboratorio que hemos recogido. Y finalmente el dictamen final, que es las conclusiones, ¿no? La causa de la muerte, básica y final, y los agentes causantes. Ahora, en esto se resume, ¿no? El origen de la muerte, que es la causa, el mecanismo por el cual ha pasado y el contexto legal. Entonces, así básicamente tenemos la necropsia médico-legal. Ahora, hay un término que se le dice la autopsia blanca oscuro negativa, que es aquella donde el examen macroscópico que hemos hecho no nos da la suficiente información para establecer la causa de la muerte. ¿En qué casos puede ser? Por ejemplo, en un lactante o en un neonato, donde los mecanismos son hipóxicos o bioquímicos que no dejan tanto rastro, ¿no? Entonces acá ya tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, también podría ser en caso de un descuartizado, donde solo encontramos un brazo o la pierna y no podemos ver el cadáver en su totalidad. Entonces acá no se puede llamar autopsia blanca o negra, o oscura o negativa, cuando obviamos una parte de todo el proceso, ¿no? Es decir, obviamos abrir cabeza o obviamos ver otras partes, ¿no? Siguiente. Y ahí, bueno, esta es básicamente cómo se hace, cómo llega hasta el estado de la realización de la necropsia y, bueno, al final para dar, ¿no? A la familia para que pueda dar. Sí les voy a hablar acerca de la tecnología. Bueno, básicamente estos artículos tratan sobre normas legales que van a estar relacionadas a la necropsia, cementerio, trasplantes. Y vamos a empezar por la Ley General de Salud, la ley del 16842. El título tercero
o cráneo encefálico severo. El artículo 109 también nos habla sobre la práctica de la necropsia en los casos siguientes. Por razones clínicas, eso para evaluar, pues, si es que ha habido un diagnóstico correcto, el tratamiento ha sido correcto, por fines de cremación. En este caso, si es que para evitar a que las pruebas pues, del delito desaparezcan, por razones sanitarias, también debemos de hacer una necropsia del cadáver a fin de proteger o para que no se propague la enfermedad a las personas, ¿no? O por razones médico-legales, ¿no? Porque según en casos de leyes, pues, o por orden de la autoridad judicial, o para precisar también la identidad del no sé, chicos. Estoy viendo esta desesperación. Hay una excepción en el artículo 47, el cual dice que los hospitales pueden hacer la necropsia, pero siempre y cuando reciban la autorización de los familiares, algo que en esa parte no se hacía, ¿no? El artículo 110, en este caso nos dice, ¿no? Cuando se hace una necropsia, embalsamiento o cremación de los cadáveres, se podrá realizar la extracción de estos órganos con fines de trasplantes injertos, y eso no va a requerir de la autorización previa de los familiares. El artículo 111 nos habla, ¿no? Sobre el entierro de los cadáveres en los cementerios. Estos cementerios deben ser autorizados conforme a la ley, ¿no? Por el mismo hecho de que por si un cementerio no está autorizado, pues va a haber una contaminación del ambiente, o puede propagar enfermedades. El artículo 112 también nos dice, ¿no? Que todo cadáver que pueda propagar enfermedades antes se le empieza con la necropsia y luego se le debe cremar, a fin de evitar también la expansión de enfermedades, ¿no? El artículo 113 nos dice que las autoridades de la salud están obligadas a erradicar los cementerios si se están ubicando cerca por ejemplo, a viviendas que nos generen un poco de infección. El artículo 114 nos dice, ¿no? Que todo cadáver que no ha sido identificado, o si ha sido identificado, pero que esté dentro de una muerte durante 36 horas, pues estos van a ser enviados con fines de investigación o estudio, y si es que, y también puede ser voluntariamente por parte de la persona antes de fallecer, o también por el consentimiento de los familiares. El artículo 115 nos dice, ¿no? Que la inhumación, exhumación o traslado y cremación de los cadáveres o restos humanos van a ser siempre regidos bajo las leyes, ¿no? No es que uno, por ejemplo, quiero trasladar de Lima a Cusco a mi pariente, yo no le puedo